Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor dice en su palabra que Él mismo pone en nosotros el querer como el hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para así hacer su voluntad. Entonces, si el Señor en nosotros pone tanto el querer como el hacer, ¿qué es lo que nosotros damos? Porque el querer viene siendo el deseo, el anhelo, el pensamiento de algo. Y si Dios lo pone, y si todavía el Señor pone el hacer, que viene siendo el operar, la locomoción, el actuar, entonces, ¿qué es lo que nosotros entonces damos? ¿Qué es lo que el Señor busca de nosotros? Porque si Él pone el deseo, tanto en la acción, ¿qué es lo que nosotros disponemos delante de Dios? ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios? Y lo que nosotros, o lo que el Señor busca de nosotros, es la disponibilidad, el estar dispuesto. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que debemos nosotros de hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues tanto el querer, que es el deseo, y la intención, Dios la pone, como también la locomoción y la acción de nuestro cuerpo también la pone. Lo que Dios necesita de nosotros es que estemos dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Lo podemos, miren, y aquí es el versículo clave en donde me estoy basando. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, eso quiere decir que todo el trabajo que Dios va a hacer tanto en nosotros, ¿verdad? Como en todo el pueblo de Dios, ese querer y ese hacer que Dios te pone en tu corazón, es pues para que tú quieras y es para que tú hagas. Y en eso es para prepararte, para así de esa manera tú estés dispuesto. O sea, tú tienes que estar dispuesto a recibir el querer como el hacer para estar dispuesto, que viene siendo disponible para la venida del Señor. ¿Cómo poder estar dispuesto entonces, verdad? Es lo que uno se pone a pensar. Es aceptar la necesidad de Dios en nuestra vida, reconocer tanto nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestra manera de ser, si realmente son agradables para con Dios. Es como si, más bien, es el aceptar, ¿verdad? Que sin Dios no somos nada, así de sencillo. A veces uno piensa, ¿verdad?, que puede hacer las cosas por sí mismo y sí, a veces hay gente quien puede. Hay gente que tanto estudió como trabajó y él mismo se pagó la escuela y pudo y ahora tienen puestos y estudios y son personas de renombre, ¿verdad? Y tal vez, y así, gente que es desde cero empezó y ahora son gentes importantes. Pero al fin de cuentas, todos necesitamos de Dios, todos. Cristo mismo dijo, sin mí nada pueden hacer. Es eso, es estar aceptando la necesidad de Dios en nuestra vida. Y entonces ahí es donde tú dices, necesito a Dios. Y entonces te dispones, estás dispuesto a recibir. Miren, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9.
En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Buscar al Señor con disposición es tener una buena actitud de que si lo buscas, es para encontrarlo. Sabiendo entonces cada vez que buscas al Señor lo vas a encontrar. Entonces es como una responsabilidad para ti el estar no solamente dispuesto, sino también presentable, de que cada vez que te acerques a Dios, ir de la mejor manera. Es como cuando uno va a, a una fiesta importante, como a su propia, es como ir a nuestra propia boda. Uno no va con una actitud mala, como diciendo, ¿para qué me voy a casar? No, uno tiene que ir con una disposición de que me voy a casar. Entonces, eso también quiere decir que tienes que ir tanto dispuesto como bien vestido. No te vas a casar con unos pantalones viejos, una camisa rota, sino vas a buscar la manera de ponerte y de tener la ropa mejor, o sea, lo mejor. Vas a tener que dar lo mejor porque es un evento que te marcará tu vida para siempre, que en este caso es una boda, nuestra propia boda. Es entonces, es estar dispuestos, es estar disponibles y es estar presentables, buscar la presentación mejor, para de esa manera, pues sabiendo que te vas a encontrar con Dios, vas a orar, no pensando que no lo vas a encontrar, sino pensando de que Él te va a escuchar. Porque si oras o tienes en tu corazón que vas a orar, pero sientes que no te va a escuchar, entonces mejor ni ores. ¿Por qué? Porque aún Él te va a escuchar, pero lo va a rechazar porque tú lo rechazaste, porque tú piensas o pensamos, ¿verdad? Más bien para no ser tan agresivo, sino pensamos que Dios no nos va a escuchar. Y por eso nuestras oraciones más nos entristecemos cada vez que oramos. Hay gente que no ora porque se entristece, porque dice que Dios no lo escucha, porque no ve nada. Pero es porque va con una disposición de que no lo escuche. Si tú oras pensando de que no te va a escuchar, pues nunca, ¿verdad? Es como a mí me dijeron una vez que, que yo buscaba trabajo como esperando no encontrar. Así somos nosotros. Somos como don Ramón, que sale de su casa a buscar trabajo esperando no encontrar. Y cuando lo encuentra, regresa agüitado. Y le preguntan, ¿por qué? ¿No encontraste trabajo? No, es lo peor, lo encontré. Y entonces es estar así, en esa actitud de no quererse encontrar con Dios, que vas a la iglesia, que oras, que lees la Biblia, pero no buscando no encontrarlo. Esa es una mala actitud y por eso estás rechazando al Señor. Y si seguimos con esa actitud, jamás vamos a poder prosperar en nuestra vida cristiana. Porque esto yo se lo digo pues a gente que como yo, que comparte el mismo amor para con el Señor. Esto no es para el borracho, para el que le gusta la fiesta, el que está afuera. Esto es para los que estamos adentro. Bueno, segunda de Crónicas 19:3. Sin embargo, se ha hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. En este pasaje le hablan a un rey, ¿verdad? Que había dispuesto en su corazón el buscar a Dios. Y es por eso que quitó todos los ídolos. Bueno, en este caso son las aceras, que era un tipo de ídolo en el tiempo aquel de Israel. Quitar
las cosas que nos estorban. Es disponerse. Es como aquel que quiere encontrar, es aquel como, supongamos, que tiene un vicio y él quiere buscar a Dios. Entonces él va a poner de su parte para esforzarse para de esa manera no caer en el vicio. Sabemos que eso para nosotros humanamente es casi imposible. Aún los que están en Alcohólicos Anónimos o en eso de los anónimos dicen yo soy alcohólico, pero no he tomado durante tantos tiempos, pero se siguen sintiendo alcohólicos, aunque no tomen. Así somos nosotros, ¿verdad? Podemos aguantar mucho tiempo, pero aún así sentirnos que somos lo mismo. Pero esto, quitarlo de tajo para buscar a Dios, pero también, y lo más importante, es que no es quitarlo, sino es primero buscar a Dios y luego quitarlo, porque aquí le dicen al rey, se ha hallado algo bueno en ti, que quitaste las aceras, porque tuviste un corazón dispuesto para buscar a Dios. En la disposición que tú tengas para buscar a Dios, en esa disposición el Señor te va a dar de su espíritu, de su gracia, para vencer todas esas cosas que no te permiten buscar a Dios. Aquí no se trata de primero voy a dejar de tomar para buscar a Dios. Aquí no se trata de que primero voy a dejar de robar para buscar a Dios. No, aquí se trata de buscar a Dios primero y después Dios va a poner el querer como el hacer para que tú dejes aquellas cosas. Si buscamos al Señor en la búsqueda de Él, el Espíritu Santo mismo hará haciendo su obra, porque el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para perfeccionarla. Entonces Él nos va a ir perfeccionando en el tiempo y aquellas cosas que nosotros no podíamos dejar por nuestra propia voluntad y fuerzas, el Espíritu se encargará de hacerlo. Claro, nosotros nada más debemos de estar dispuestos de que Él te diga, te quiero quitar esto y tú decir, sí, quítamelo. Y esforzarte para que te dejes quitar. En Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos dice que el espíritu nuestro, tanto el Espíritu Santo, están siempre dispuestos para recibir y para aceptar a Dios y para buscarlo, pero nuestra carne es débil. Pero miren, en la disposición, el Señor pone el querer y el hacer. El estar disponibles es estar orando, buscando en lo que más podemos al Señor. Y nuestro espíritu estará siempre dispuesto. Pero si no estamos dispuestos, ¿verdad? O sea, que tú no estés dispuesto ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregarte, o sea, que no pones la disposición de hacer esas cosas, que son cosas sencillas, vas a ser siempre una persona débil, débil de corazón, débil de pensamiento, débil de fe. Cualquier persona va a llegar y te va a dar un argumento, ¿verdad? De que Dios no existe o de que esto, de que aquello y esto, y te va a hacer temblar, hasta te va a hacer dudar, hasta te va a hacer caer y te vas a apartar. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto para orar, para leer la Biblia, para hacer esas cosas cotidianas que nos competen como cristianos, si no estás dispuesto a hacer eso, entonces vas a estar siempre débil, porque la carne es débil. Pero si oras, pero si buscas al Señor, te pones disposición, entonces tu espíritu se fortalecerá porque el Espíritu Santo entrará en él, como dice en la palabra, el Espíritu de Cristo entra en nosotros cuando lo recibimos, vivifica nuestro espíritu y viene el Espíritu Santo y nos da poder. Así de fuerte y poderoso es nuestro Señor. Miren, Primera de Crónicas 29:5.
de oro para las cosas de oro, de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién está, pues, dispuesto para dar ofrenda hoy al Señor? Aquí vemos que van a construir el templo, ¿verdad? Aquel templo tan glorioso, ¿verdad? Que construyeron en tiempos de Salomón. El Señor empieza, bueno, el salmista David empieza a decirles, miren, fíjense que tanto necesitamos, tanto esto, es lo que necesitamos para construir el templo a nuestro Dios. Ahora pues, sabiendo la necesidad que hay, ¿cuántos de ustedes están dispuestos para dar? Y miren, aquí es donde viene el detalle. Tanto el Señor pone el querer como el hacer, pero la disposición la ponemos nosotros. Entonces, si tú estás dispuesto a dar, a ofrendar, a diezmar para la construcción del templo, entonces eso te hará ser bendecido de parte de Dios. Miren, aquí está el detalle. Mucha gente no da porque no tiene. Y es obvio, no dan porque no tienen. Y mucha gente no da porque tiene y lo retiene. Y por eso no da, porque tiene miedo a perder. En ambas cosas son iguales, porque uno no da y el otro porque no tiene, como dicen, y como dice aquel versículo en Proverbios, la tristeza del pobre es su pobreza y la fortaleza del rico es su riqueza. El rico no va a perder su fortaleza, por eso no da. El pobre siempre está triste porque tiene pobreza y no da. Entonces, aquí es que si no tienes, es simplemente disponerte. Es decir, el pensamiento tuyo no debe de ser, no tengo, por eso no voy a dar. No quiere decir, no tengo, pero quiero dar. Estoy dispuesto a dar. Y allí es donde el Señor va a poner el querer, va a poner el deseo y va a poner también la obra. Entonces, si en este momento tú no has dado porque no tienes, solamente dispón en tu corazón el dar. Decir, Señor, yo estoy dispuesto a dar. No tengo, pero estoy dispuesto a dar. Si tú me das, yo te doy. Eso es lo que Dios quiere. Personas dispuestas a dar. Miren, diezmar es fácil. Es simplemente calcular 10% de lo que ganas. Y es poco. A veces es mucho para la necesidad que a veces uno tiene. Pero eso es fácil. Ofrendar a veces es difícil, porque ya es dar un poco más de lo que comúnmente das en tu diezmo. Pero el dar no tiene números, no tiene límites. Si tú más que diezmar y más que ofrendar, tú estás dispuesto a dar, el Señor te va a poner la abundancia y cuando menos pienses, vas a estar dando más del 10%, vas a estar dando más de lo que pensabas el dar. Y aquellos que no quieren dar, aunque tengan para dar, el Señor también, si ellos están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Por algo tengo, por algo Dios me proveyó, por algo tengo de sobra. Cuando entienden eso, que por algo tengo de más, es cuando ellos empiezan a sentir y dan, así de sencillo. Y tan lindo es. Pero bueno, para terminar. Esdras capítulo 7 versículo 13. Yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en el reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. En este pasaje, ¿verdad? Hablan a Esdras, en donde quieren reconstruir la ciudad, quieren reconstruir Jerusalén. Y aquí es donde viene lo hermoso.
Aquí podemos ver que están reconstruyendo una ciudad, que van a también a reconstruir, Nehemías va a reconstruir el templo, así muchas cosas muy bonitas. Pero el significado que nos da en este momento es de que si tú estás dispuesto a subir a Jerusalén, a ir al reino de Dios, entonces vas a poder estar con el rey. Hay que disponernos en la búsqueda, en el deseo, en la alabanza, en la adoración, en buscar a Dios, en buscar a nuestro Padre, a buscar a nuestro Señor Jesucristo, a buscar la comunión con el Espíritu Santo, a buscar la comunión entre nosotros como hermanos. Y de esa manera vamos a estar dispuestos a subir a Jerusalén. Para estar dispuestos para recibir a nuestro Rey, que ese es el punto central de lo que predicamos, de lo que anunciamos y de lo que está escrito. El punto central no es tener una empresa, no es tener una casa propia, no es tener negocios, no es estar en este mundo acomodados, tenerlo todo en este mundo y no sufrir. Ese no es el punto central. Dios nos lo va a conceder y porque dice, a través de muchas tribulaciones es necesario para que ustedes entren al reino de los cielos. Pero bueno, pero Él se comprometió a hacernos feliz cada día de nuestra vida. Bueno, al final de cuentas, y terminar, es disponerse, es estar dispuesto, es estar preparado, es estar despierto, es levantarse para de esa manera esperar a nuestro Rey. Los dispuestos se van a Jerusalén, los dispuestos serán arrebatados, los dispuestos de corazón, esos son los que recibirán al Señor en su venida. Que el Señor te bendiga y te guarde, te conceda su paz sobreabundante, de ti tenga misericordia, que te dé de su gracia, que el Espíritu Santo siempre esté contigo y tengas paz. Bendiciones.